dio por partirme hacia un lado del cabello. Ahora siento que tengo que estar todo el tiempo así para que no se me venga el pelo a la cara. Me dio por hacerme un maquillaje inspirado en Emma Stone ayer en los... ¿Vieron los Oscars? Me pareció bonito el que ya tenía y por eso tengo el pelo hacia este lado. Si lo quieren ver la otra semana o el jueves, díganme y lo grabo. Hola a todos, bienvenidos al video de hoy. Es un video en el que en el que yo voy a hablar, pero la idea es que ustedes también hablen conmigo a través de los comentarios. Entonces es muy completamente fuera de lo que normalmente hago en el canal, pero yo sé que este tipo de videos no solo les gustan a algunas personas, sino que les pueden servir y pueden sacar algún tipo de provecho de ellos. Entonces por eso me animé a seguirlos haciendo, porque fueron ustedes quienes me dijeron que valdría la pena volver a tocar este tipo de temas. Sean buenos amigos y díganme si tengo la vida en los dientes, por favor. En el video de hoy quiero hablarles de algo que no pienso demorarme mucho porque no es algo en lo que quiera entrar así como en demasiado detalle. Pienso que este tipo de temas nos pueden ayudar, sobre todo a las personas que no sabemos que estamos viviendo eso, porque a mí me pasó, o que están viviendo una situación similar y sienten que no tienen con quién hablar al respecto porque tal vez piensen que están locos. Entonces vengo a decirles que no están locos. Hace un año ya, si no estoy mal, hice un video que se llamaba Cómo mejorar tu autoestima, y en ese video, que es bastante largo por cierto, les hablaba de que yo llevaba un tiempo manejando mi ansiedad y mis ataques de pánico, y así como mis temporadas de depresión solita, digámoslo así. En este video me voy a enfocar únicamente en la ansiedad para ser más concisa, pero si ustedes quieren o tienen más preguntas frente a mis experiencias, yo felizmente les hago otro video contándoles de eso. De arranque, siento que es necesario hablar de qué carajos es la ansiedad, porque es una palabra que han prostituido, al igual que como la palabra bipolar o depresión. Digamos que son palabras que usan muy a la ligera. Yo no soy ni psicóloga, ni terapeuta, ni psiquiatra, por eso el video se va a enfocar únicamente en mis experiencias, en mis sentimientos y en mis sensaciones. Eso puede de pronto ayudarte a dar ideas de lo que tú estás viviendo, de lo que alguien que tú conoces está viviendo, pero no tomes esto como recomendaciones médicas, ¿vale? Entonces, ¿qué carajos es la ansiedad? Yo vine a saber que era ansiedad cuando tenía como 21 años, pero venía sintiéndola desde los 13. Cuando tenía 13 años, digamos que el matoneo del que fui víctima en mi colegio se puso muy intenso, y a eso sumémosle que yo era una preadolescente con hormonas locochonas. Entonces un cerebro en desarrollo con un flujo hormonal adolescente y con una situación de matoneo fue como una receta muy fuerte para mi cerebro, y empecé a aislarme cada vez más, no solo de mis compañeros sino de mi familia. Si ustedes me piden que les explique cómo se siente la ansiedad es algo así como, digamos que estás en un momento súper normal en tu casa, tranquila, relajada viendo televisión, o bueno, yo que sé, haciendo algo que no te genera ningún tipo de emoción. Estás normal, ¿cierto? Estás como en un parámetro normal, y de repente empiezas a sentir una pequeña sensación como de angustia. Les repito, esto es como yo la siento, ¿vale? Algo te preocupa, algo te tiene inquieta, no sabes qué es, no puedes lograr determinar claramente qué es eso que te tiene como pensativa, pero tú sigues normal. A medida que van pasando los minutos, la sensación se va volviendo cada vez más fuerte, y eso en mí se va acompañando con una sensación de vacío en el estómago, mareo, náuseas, me tiemblan las manos, y es una sensación que al principio era de intranquilidad, pero que al elevarse empiezo a creer que algo malo va a pasar y que yo tengo que huir de la situación en la que estoy. No hay ninguna aparente amenaza contra mi integridad, pero aún así yo siento que algo malo va a pasar. Esta sensación puede durar entre 10 minutos hasta 6 horas, 7 horas en mí, ¿vale? Es inhabilitante. Llega un momento en el que me cuesta hablar con otra persona, me cuesta socializar, me cuesta hacer cosas porque no puedo concentrarme en nada. Lo único que hago es pensar, estoy mal, algo me pasa, algo me va a pasar, no sé qué me va a pasar, está pasando algo, ¿cómo es que yo no me puedo controlar? ¿Qué pasa? Y ese es el flujo de pensamientos que tengo durante una buena cantidad de minutos, que les digo, pueden ser apenas 10, como pueden ser 30, 40, 2 horas, 3 horas. En mi caso hay muchos detonantes para una sensación así, pero lo que me llamó la atención y por lo que empecé a consultar médicos fue porque se empezó a dar en situaciones que no tenían sentido. Salir a comprar algo sola para mí se volvió en un problema, o salir a hacer alguna vuelta sola para mí se volvió un problema mayúsculo. Estar sola en la calle se volvió un problema muy grave, porque llegaba al punto en que yo no podía abrir la puerta de mi casa sin sentir que me estaba ahogando. Básicamente lo que me explicaron los médicos cuando empecé
a preguntarles qué era esto, es que el trastorno de ansiedad es un tipo de forma en la que el cerebro expresa que no puede manejar cierto estrés o cierta preocupación de forma, digamos, no normal, pero sí natural. Cuando tú tienes algo que te preocupa, normalmente lo que haces es pensar en eso, angustiarte, llorar, hablar con alguien, lo procesas y das terminado el tema o le buscas solución. En mi caso, cuando algo me preocupa, me estresa, me angustia, me genera algún tipo de dolor, yo no lo proceso, sino que el modo mecánico automático de mi cerebro es algo me incomoda, vamos a hacerlo a un lado para que ya no tenga que lidiar con eso. Entonces yo me voy ahogando en cosas y en cosas en cosas que no proceso, que lógicamente no pasan por mi consciente, y decir, vamos a hablar de esto, Alejandra, porque te está incomodando. No, yo como que lo voy poniendo debajo del tapete, y no es algo que yo haga a propósito, sino que aprendí a hacerlo de niña. Cada vez que algo me incomodaba, me estresaba, yo no hablaba al respecto, yo simplemente me quedaba callada y hacía de cuenta que no había pasado nada. Cuando llegué a ser una adulta, seguía haciendo exactamente lo mismo, y pasó que mi cerebro se sobrecargó de tantas emociones que no había manejado, que no había procesado, y empezó a tener estas situaciones de ansiedad en donde ya sencillamente él no podía más y ¡prum! Casi que como que explotaba, como que decía, Jesus, take the wheel, porque no voy a hacer nada más. Y eso fue lo que me di cuenta cuando empecé a ir a terapia, que había muchas cosas que yo no estaba manejando, que yo no estaba trabajando en mí, que simplemente no les estaba poniendo atención, y eventualmente me sobrecargaba tanto que llegaba a tener ataques de ansiedad, o que podían desencadenar también ataques de pánico. Conocer gente nueva, salir a sitios nuevos, salir a lugares sola sin saber que alguien de pronto me va a encontrar allá, o salir de mi casa sola, implica cierto grado de ansiedad, y empiezo a aislarme del mundo. La cantidad de oportunidades que yo rechazaba de hacer cosas y trabajos chéveres porque no me siento en capacidad de hacerlo sola, porque empiezo a temblar, empiezo a ahogarme, y aunque estoy lista para salir, tengo las cosas de lo amigo, no puedo, no soy capaz. No es fácil tener que explicarle esto a alguien, no es fácil explicarle esto a mi mamá, no fue fácil explicárselo al señor novio tampoco, sobre todo porque son personas que nunca han sentido eso. No es fácil explicárselo a tu mejor amiga cuando se pone de mal genio porque ella está cansada de que tú le saques el jopo todo el tiempo porque no te quieres ver con ella, y es sencillamente que no puedes salir de tu casa sola. No es fácil explicarle a todo el mundo cómo te estás sintiendo, porque el problema es que tú no sabes por qué te estás sintiendo así. Entonces es muy complejo explicarle a otra persona lo que tú no entiendes. De pronto ustedes estarán preguntando, ¿alguna vez estuve en tratamiento médico? Sí, desafortunadamente la opción médica no, en cuanto a pastillas, para mí no fue buena. Tuve una reacción negativa a los medicamentos y no pude seguirlos usando. Eso no quiere decir que a ti te vaya a pasar lo mismo, eso solo quiere decir que yo tuve que buscar una forma alterna de manejar la situación. En mi caso, empecé con mucho tiempo de terapia, y la terapia me ayudó muchísimo a descubrir cómo manejar esto sin tenerle miedo, sin asustarme de lo que estaba pasando. Les voy a comentar algunas de las cosas que yo hago para sentirme mejor cuando estoy bajo ansiedad. La primera es no dejarla avanzar, eso es fundamental. Apenas estoy empezando a sentir un poquito de ansiedad, inmediatamente tomo el control de la situación y empiezo a hablar conmigo de cierta forma, a decir qué pasa, qué me preocupa, qué fue lo que me estresó, que ahorita lo estoy sacando de esta forma, o mi cerebro lo está expresando de esta manera por algo. Entonces empiezo a preguntarme, yo eso se los había hablado en el video de la autoestima. Es sano preguntarse cosas, es sano hablar contigo mismo. Si lo quieres hacer en voz alta es cosa tuya, pero yo lo hago mentalmente. Yo empiezo a preguntarme qué pasó, qué sucedió, qué vi, qué me alteró, que ahora lo estaba sacando, que lo empecé a sacar como ansiedad. Veo que es más difícil que esto me ayude, que esta preguntadera me ayude cuando ya he dejado avanzar mucho la ansiedad, cuando ya estoy muy alterada. Por eso lo hago siempre de arranque. Lo segundo es tomarme una larga ducha. Y yo sé que esto no es muy ambientalista, muy eco-friendly, pero sí me sirve mucho cuando estoy, digamos, estoy sintiendo un poco de ansiedad, empezar a bañarme y lavarme el cabello y dar la vuelta en la ducha. Tomarme un tiempo para mí, así sean 10 minutos, ayuda bastante en la intensidad de esa ansiedad. Otra forma, y la que creo yo que es la más eficiente, se la vi una vez en un video que explicó la que fue la actriz que interpretó a Matilda. Ella sufría también de ansiedad, ataques de pánico, no sé si hoy en día sea igual, y explicaba que una de las grandes herramientas para sentirse mejor es respirar. Cuando el cerebro empieza a entrar en este modo de angustia constante, se nos olvida respirar bien, deja de entrar suficiente oxígeno al cerebro y empezamos a sentir miedo y miedo y miedo, y eso es lo que va empeorando nuestro estado mental. Entonces yo aprendí que la mejor respiración cuando estás alterada es respirar profundo, sostienes la respiración y cuentas hasta 5 y luego liberas el aire suavemente.
Eso lo puedes hacer las veces que te dé la gana, pero normalmente yo necesito hacerlas unas 4 o 5 veces para empezar a sentir que estoy otra vez en control. Es increíble lo mucho que la respiración me ayuda. Otra cosa que me sirve muchísimo a combatir ese estado de angustia cuando empiezo a sentirlo es la música o el entretenimiento visual. Yo no soy muy amiga del reggaetón, no es algo que yo diga, uy, vamos a escuchar esta obra maestra de Maluma, porque pues no. Normalmente yo soy muy de rockcito psicodélico y blues y ese tipo de cosas, pero hay algo con el reggaetón que no sé por qué hace como clic en mi cabeza y cuando lo escucho me dan ganas como de entonces como que cuando estoy muy angustiada pongo música que sé que me puede animar y cuando la escucho mi estado de ánimo cambia inmediatamente y estoy mucho más tranquila después de que escucho varias, como que estoy más activa y eso mejora mucho mi estado de ánimo. Otra cosa que es el entretenimiento visual es ver sketches de comedia o pedacitos de cuenteros o cosas así. Comediantes que a mí me gustan que tengan pequeños videos en YouTube de 5 o 10 minutos que me hagan reír, pero reír genuinamente, o sea, en serio, reírte del chiste. Reír ayuda muchísimo a cambiar la vibración que tiene el cerebro en ese momento y a mí me hace sentir como que me volvió a entrar aire a los pulmones. Y como es, hay muchas formas en las que yo lo manejo. Trato de no quedarme quieta, porque en el momento en el que empiezo como a quedarme muy quieta, lo único que quiero es hacerme bolita y no moverme y esperar a que se pase. Y la cuestión es que eso no se pasa solo, ¿saben? Necesitas trabajar en serio para que eso no vuelva a pasar. Otra cosa que aprendí fue aceptar. Acepté que la ansiedad y los ataques de pánico de vez en cuando me visitan, de vez en cuando vienen a saber cómo estoy. Entonces aprendí a no molestarme, aprendí a no irritarme, aprendí a no victimizarme por tener ansiedad o por tener ataques de pánico. Simplemente digo, la verdad es que me estoy sintiendo un poquito maluca, entonces voy a quedarme en mi cuarto un ratico y luego me voy a arreglar. Y digamos que mi mamá ya aprendió a entender eso, pero no me victimizo, no siento que sea algo grave. Yo sé que ellas de vez en cuando vienen porque me quieren decir algo, me quieren decir que hay algo que no he manejado y que tengo que manejarlo, que hay un tema que no he solucionado y que mi cabeza me está tratando de decir, yo no estoy bien, hágame el favor, me pone cuidado. No es algo que me haga sentir menos, lo que les digo, no es algo que yo diga, ay, pobrecita, yo tengo ansiedad. No, es algo que es un reto que llegó a mi vida para aprender. Espero que mi experiencia, que mis palabras de alguna manera no los hagan sentir tan solitos si están sintiendo algo así. Gracias por estar aquí y ver este video, gracias por regalarme tus minuticos, perdón si quedó igual un poco largo. Espero que toda esta información les haya servido, las quiero y los quiero un montón. Gracias por estar acá, gracias por pedir este tipo de videos. Si te gustó no olvides darle like, comentar y suscribirte a este canal. Tenemos video nuevo todos los lunes y jueves, así que tú y yo nos vemos la próxima semana con 2 videos nuevos.